Bueno, el viernes pasado habíamos estado viendo algunas cuestiones sobre planificación y terminamos con eh, alguna introducción sobre el análisis de inversiones a los efectos de meternos hoy en la evaluación de proyectos. Habíamos visto que los proyectos debíamos evaluarlos de acuerdo a una serie de aspectos o criterios técnicos, económicos, financieros, ambientales, que debíamos contar con una cantidad de información para poder hacer estas evaluaciones. Ya vamos a ver algunos detalles también. Y vimos que había en general tres criterios que se utilizan para evaluar y calificar proyectos. El valor neto actualizado, la relación beneficio-costo y la tasa interna de retorno. Un comentario sobre estos indicadores. En realidad los tres indican cosas distintas, por eso en realidad son complementarios. Uno puede usar a veces más un criterio, a veces más otro. Fíjense que el valor neto actualizado les da un valor absoluto. O sea que en caso de tener un monto para invertir, por ejemplo, en distintas alternativas, uno podría obtener cuál sería la alternativa que le da mayor valor absoluto del beneficio. En cambio, la relación beneficio-costo nos da un indicador relativo. ¿Cuánto de beneficio vamos a obtener sobre un determinado valor del costo? O sea que si uno ordenara de acuerdo a los resultados las alternativas o los proyectos alternativos con el indicador de valor neto actualizado, lo que obtendría es una tabla con valores decrecientes de valor neto actualizado, pero que en realidad no hace ninguna referencia al valor de costo que uno ha tenido que invertir. Por el contrario, en la relación beneficio-costo tenemos que un ordenamiento nos podría dar una tabla con una suerte de indicación de prioridades o de conveniencia en valores decrecientes, desde el valor más alto, que es el proyecto o la alternativa mejor calificada, pero totalmente, con independencia total, digamos, de los montos absolutos que están en juego. Y la tasa interna de retorno nos da una idea de rentabilidad del proyecto en forma global. O sea que si uno tuviera un monto para invertir en un proyecto que va a determinar anualmente una serie de valores de costo y beneficio, lo que uno obtiene con la tasa interna de retorno es cuál es la tasa de interés equivalente que le daría ese proyecto poniendo la plata como si fuera en un banco un plazo fijo. Es decir, esa sería la tasa de rentabilidad del proyecto. Pero vamos a ver que esto no es todo. Yo había hablado de un ejemplo, les había dicho como un ejemplo lo que podía significar la inversión en un taxi, con una serie de valores de costos, con una duración. Sigue entrando gente. Bueno, con una duración y que nos daba estos indicadores. Hasta acá, esta evaluación es económica, porque en ningún momento nos hemos preguntado ¿de dónde sale la plata para comprar el taxi? Nosotros podemos contar con el dinero en forma personal y decir, bueno, yo tengo la plata, eso es una alternativa. Otra alternativa es que yo no tenga esa plata
y que tenga que salir a buscarla, a buscar socios, a buscar quizá un préstamo, y en esos casos posiblemente obtener el dinero para la inversión inicial va a tener un costo. Y ahí nos metemos en un agregado a todo esto que estuvimos analizando, que es la cuestión financiera. Es decir, el proyecto económicamente puede ser muy bueno, puede dar muy buenos resultados, pero si no logramos juntar el $1.000.000 para comprar el taxi, ese proyecto no es ni más ni menos que una expresión de deseos, un planteo teórico, pero nunca podremos llevarlo a la práctica. O sea que tiene quizá una muy buena factibilidad técnica, pero no tiene factibilidad financiera. No es viable porque no tengo forma de resolver la cuestión financiera. Si yo logro obtener el dinero, a los costos, seguramente les voy a tener que agregar el costo que significa el préstamo por el cual obtuve el dinero para comprar el taxi. Es decir, que habrá un valor anual agregado a ese costo que yo tengo en una fila que refleje los intereses que le tengo que pagar a la entidad financiera con la que compré el taxi. Bien, eso es lo que ocurre en los proyectos en general, y por eso tenemos que tener en claro que la evaluación económica no significa la totalidad del proceso, sino que le tenemos que agregar la evaluación financiera para poder realmente considerar factible un proyecto o una alternativa de un proyecto. A la hora de evaluar alternativas, podemos pensar en dos grupos de proyectos que se diferencian fundamentalmente por el tipo de decisión que se toma al encararlos. Acá yo pongo proyectos necesarios sin fines de lucro que son sometidos por lo general a una evaluación de tipo social. ¿Qué es esto? Bueno, imagínense, por ejemplo, la provisión de agua potable a una comunidad. La provisión de agua potable a una comunidad, ya sea a un pueblito o a una ciudad, al encarar proyectos o alternativas de proyectos nos vamos a encontrar en general con dos tipos, dos grupos de alternativas que nos van a dar soluciones distintas. Uno de esos grupos es el de los proyectos que consideramos necesarios por razones ya sea sociales, sanitarias, y decimos que requieren de una evaluación social y en general son proyectos sin fines de lucro. Tal es el caso de los proyectos de provisión de agua potable a un pueblito, por ejemplo. La provisión de agua potable a un pueblo o a una ciudad no siempre se trata de un proyecto que pueda llegar a ser rentable. Entonces, es distinta la evaluación de este proyecto al proyecto de cualquier emprendimiento privado que busca la rentabilidad económica y financiera. En estos casos, de los proyectos considerados necesarios, que surgen de una decisión política, sanitaria, social, por lo general los sometemos a un proceso de evaluación en donde lo fundamental es comparar alternativas. No estamos buscando una alternativa que sea rentable por sí misma, sino estamos buscando la mejor alternativa. Y esas alternativas, para poder ser comparadas, requieren ser técnicamente equivalentes. La alternativa técnica equivalente será aquella que tenga la misma capacidad y que produzca la misma cantidad y calidad del bien que estamos proponiendo. Por ejemplo,
Si hablamos de alternativas para la provisión de agua potable, alternativa técnica equivalente será aquella que produzca el agua en la misma cantidad por día o por año y en la misma calidad, de tal forma de que puedan ser comparadas en un pie de igualdad. Ahí es donde aparecen, por lo general, que sometidas a evaluación alternativas técnicas equivalentes, vamos a buscar el proyecto más atractivo, que por lo general tiene, a veces en forma exclusiva y otras veces no, por supuesto, una base económica en el criterio de evaluación, aunque puedan no ser financieramente rentables. Si un proyecto de provisión de agua potable no es financieramente rentable, alguien tendrá que poner la diferencia, como se suele decir, y por lo general el Estado es el gran redistribuidor de riqueza en una comunidad. Bien, cuando la suma del pago de los usuarios no logre compensar los costos, seguramente será necesario apelar a un sistema de subsidios para cubrir esos costos. O sea, se asume que la comunidad va a invertir en que exista el servicio de agua potable porque tiene una serie de beneficios que van más allá de lo económico y financiero. El otro gran grupo de proyectos son aquellos precisamente con fines de lucro, la típica evaluación privada en donde ahí sí tenemos que hacer rendir el capital invertido para obtener un lucro. Los sectores público y privado suelen diferenciarse en una serie de cuestiones. Por ejemplo, la consideración de los impuestos y tasas en general sobre los proyectos en los que se va a invertir. El Estado Nacional puede hacer una obra, contrata a una empresa, paga los certificados de obra con el IVA incluido, pero luego la empresa tiene que pagar el IVA al Estado Nacional. Por lo tanto, para el Estado Nacional, el IVA, si bien lo paga, después lo recupera. Por lo tanto, el costo que realmente le significa al Estado Nacional una obra es el costo neto sin IVA. Y así tendríamos que analizarlo detalladamente para cada caso, de acuerdo a ver quién cobra los impuestos y a dónde va a parar el dinero correspondiente a cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo recién hablaba del IVA, pero también tenemos tasas municipales, por ejemplo, la aprobación de un proyecto dentro de un ejido urbano requiere de determinados aportes al municipio local. Los contratos de obra deben pagar el impuesto a los sellos, que es de jurisdicción provincial. Es decir, tenemos varias jurisdicciones y por lo tanto, según quién es el que invierte, deberá situarse adecuadamente y ver qué parte del costo le significa verdaderamente un desembolso y qué parte es simplemente un cambio de lugar de un determinado dinero. En cambio, para el sector privado, los impuestos y las tasas siempre serán costos. Cualquier pago que deba hacerse lleva los impuestos y tasas correspondientes que después van directa o indirectamente a las arcas estatales. En el caso de los subsidios,
el esquema funciona exactamente al revés. Cuando determinada actividad es subsidiada y ese subsidio sale de las arcas estatales, el privado se verá beneficiado con la existencia de subsidios. Por ejemplo, imaginemos que haya un subsidio al consumo de gas natural como tenemos acá en la Patagonia. Bueno, las empresas privadas que consumen gas natural, y de hecho todos los usuarios, nos vemos beneficiados con el subsidio correspondiente. ¿Quién lo paga? El Estado Nacional. Si el Estado Nacional es el que está consumiendo gas y lo paga con subsidio, volvemos al esquema que decía con los impuestos. El Estado Nacional paga un subsidio, pero simplemente es un asiento contable porque el dinero no deja de estar en la caja del Estado. Bien, entonces, a los efectos del cómputo de los costos en los proyectos y de los beneficios, debemos tener una clara ubicación de todo este tipo de elementos. Otro caso particular representa el tema de los intereses pagados a instituciones financieras. Para un privado, los intereses pagados a instituciones financieras siempre son gastos, siempre deben formar parte de los costos considerados. Para el Estado, si está dentro de, si el análisis es de tipo macroeconómico, los intereses pagados a instituciones financieras dentro del país no significarán otra cosa que dinero que queda dentro de las cuentas nacionales. Si los intereses se le pagan a instituciones financieras externas al país, la cosa es distinta porque efectivamente es dinero que sale de las cuentas. Bueno, ahí yo introduje un término, el término macroeconómico, y precisamente cuando nosotros analizamos proyectos desde la posición privada, siempre estamos hablando de aspectos microeconómicos, ya sea para un kiosco o para una enorme empresa. La evaluación de un proyecto siempre es de tipo microeconómica. En cambio, para el Estado, que se ocupa de las grandes cuentas y que debe preocuparse por ejemplo, por el crecimiento de la economía global, es importante que, bueno, la cuenta macro sea la considerada. Entonces, si se produce un determinado gasto, pero ese gasto queda dentro del circuito económico nacional, es muy distinto de aquel caso en que se produce un gasto y el resultado de ese gasto se va al exterior. Bueno, con las devoluciones de capital pasa algo parecido. El análisis puede ser de tipo microeconómico, macroeconómico, y habrá que ver de quién a quién es el movimiento del capital. Muy bien, hablamos de costos y de beneficios. Entonces vamos a tratar de ver cómo ir aproximando a la determinación de toda esa información para ver si podemos llegar a la evaluación que pretendemos. Podemos clasificar los costos en costos directos y dentro de estos costos directos tendremos la inversión. Imaginemos, por ejemplo, que nos vamos a dedicar a un proyecto de una obra hidráulica importante con un embalse. Entonces,
tendremos que tener en cuenta la afectación de tierras e inclusive la posibilidad de relocalizaciones. Este es el caso de una presa de embalse que genera la inundación de un área importante y en esa área que va a ser inundada, no solo necesitamos hacernos de la tierra, que puede ser privada, por supuesto, o puede ser oficial, pero de alguien al que habrá que comprarla, sino que además tendremos la posibilidad de que en esas tierras existan rutas, viviendas, asentamientos de cualquier tipo, producciones. Entonces, debemos afrontar entre los costos de un proyecto de este tipo el costo de la relocalización de todo eso. En algunos casos muy grandes han llegado a relocalizarse ciudades enteras precisamente por la construcción de algunas presas con embalses importantes. Bien, continuando con la lista, tenemos los costos de construcción propiamente. Esos costos de construcción habrán sido estimados con determinada aproximación y por lo tanto debemos tener alguna consideración de imprevistos, o sea, debemos prever un cierto margen, debemos prever una cierta incertidumbre que habría de llevar nuestro costo a un cierto porcentaje superior al previsto. Eso lo debemos considerar, o sea, debemos prever los imprevistos con una determinada magnitud de acuerdo al grado de desarrollo que tenga el proyecto con que estamos trabajando. Bien, en la etapa de inversión también tenemos que considerar todas las tasas, derechos, es decir, todos aquellos impuestos, todos aquellos costos de aprobación de los proyectos, y por otro lado pagar, por supuesto, la ingeniería, la supervisión de obra y la administración del proyecto. Otro costo que debemos afrontar es el de los intereses intercalares, también llamados intereses durante la construcción. Cuando uno financia una determinada obra, una determinada inversión con un dinero que por supuesto tiene un costo, y ese costo puede ser ya sea porque uno mismo lo asume o porque ha conseguido el dinero en una entidad financiera. ¿Cómo es el primer caso? Bueno, si yo tengo 1.000.000 de pesos en el bolsillo y decido ir poniéndolos en una obra y esa obra está en construcción y todavía no produce, yo debo considerar como un costo el interés que me estoy perdiendo porque ese 1.000.000 de pesos lo podría tener puesto a plazo fijo y me estaría dando algún nivel de rentabilidad. Entonces, el hecho de tener el capital inmovilizado significa que existe un costo que hay que afrontar. En el caso de las obras hidráulicas, particularmente de las grandes obras hidráulicas, suelen ser importantes los intereses durante la construcción porque la obra suele durar un periodo importante de tiempo, 2, 3, 4 años, y durante ese tiempo todo el capital que hemos puesto en la obra estará inmovilizado y generando un costo de intereses durante la construcción hasta que la obra comience a producir. Tal es así que, por ejemplo, en una gran central hidroeléctrica se van acumulando intereses a pagar durante la construcción hasta que una a una comiencen a ingresar a la producción
las turbinas de generación hidroeléctrica. Entonces, recién cuando hay ingresos, se podrá decir que una parte del capital ya no está inmovilizado, sino que está produciendo. Bueno, todo esto debe ser computado, como les digo. Una vez puesto en funcionamiento la obra, tenemos que afrontar los costos de operación y mantenimiento, que incluirán costos fijos de personal, de servicios a pagar por el proyecto, costos variables también, combustibles, repuestos, elementos de limpieza, lo que sea, que forman parte de la vida útil o que se van a producir a lo largo de la vida útil del proyecto, y cargas financieras en aquellos casos que precisamente uno debe afrontar determinados costos de haber financiado ya sea la obra o el funcionamiento. El caso de el funcionamiento es el caso típico de el costo financiero, que significa producir algo, venderlo y recién cobrarlo después de una determinada cantidad de días. Si yo produzco algo y lo cobro a los 60 días, tengo ahí 2 meses de costo financiero que computar. Y después tenemos un gran monstruito, que es el de los costos indirectos. Los costos indirectos son todos aquellos que van a existir a partir de la decisión de hacer el proyecto, pero que no se deben afrontar en forma directa para su construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento. Solemos hablar acá en el Valle de un caso que les va a ilustrar rápidamente de qué se trata esto de los costos indirectos. Un caso muy importante como para que este tema se vea reflejado muy fuerte. Decimos siempre que la construcción del dique Ameguino fue un proyecto importantísimo para el valle. De hecho, produjo un efecto sustancial para la vida del valle respecto del control de las crecidas y de la disponibilidad de agua para regar en la temporada de riego. Asimismo, tiene una capacidad de producción de energía interesante, pero también hacemos referencia a que el hecho de haber regulado los caudales del río Chubut ha significado, por una serie de procesos de erosión y sedimentación, que el río Chubut acelere un proceso de colmatación, que significa la pérdida de capacidad del cauce del río entre el dique Ameguino y el mar, y que esto signifique una serie de inconvenientes graves y sobre todo un aumento del riesgo de inundaciones para el valle, precisamente a partir de la construcción de Ameguino. Una de las soluciones, quizá no la única, pero pensemos, la que sea de solución, le decía, una de las soluciones puede ser el dragado del río, asumir que el río debe ser mantenido, ya está afectado por el hombre, ya está sometido a un proceso que ha dejado de ser el fenómeno natural, el proceso natural con que se comportaba el río, y debemos asumir que el río necesita mantenimiento, y ese mantenimiento va a tener que ser periódico y permanente. Quizá lo hagamos una vez y haya que volver a hacerlo tantas veces como sea necesario, quizá hasta en forma continua. Bien, ese costo de las obras de mantenimiento debe ser asumido como un costo indirecto del proyecto dique Ameguino.
Tal es así, tal se ha comprendido esta situación, que cuando se privatizó la central hidroeléctrica Ameguino, el producto de la venta del paquete accionario de la central fue entregado a la provincia por la nación precisamente para que hiciera los trabajos de recuperación de la capacidad de conducción del río. O sea, la nación sabía, asumía que debía pagar ese costo indirecto de haber construido el dique Ameguino. Bueno, así como ese, y quizá no tan importantes, existen montones de efectos que generan las obras y que deben ser considerados dentro de los efectos indirectos, ya que no era ni incluido en los elementos previstos ni asociado a ninguna de las actividades productivas del dique, estas consecuencias que deben ser afrontadas.